propiedad privada. También la distribución de bienes de los ciudadanos lo realizan las autoridades de forma directa. Ok, fíjate, Eduardo, aquí me llamó la atención que dijeras que tenemos sistemas económicos mixtos y sobre todo socialista. ¿Cuál sería un ejemplo de nuestro país donde se haya visto que fuéramos socialistas? La economía, no, la educación gratuita. Mm, entre comillas, si te fijas, también tenemos privadas y un gobierno totalmente socialista nunca dejaría que hubiera escuelas particulares, ¿no? Se supone que todas son, pues gratuitas, lógicamente seleccionan, ¿no? A quién sí va a escuela, a quién va no, quién va a trabajar, quién va a ser deportista, quién va a hacer esto otro. Yo creo que sí hubo etapas, ¿no? Donde México tuvo eso, pero no, totalmente ya creo que ya está extinto, ¿no? Ese socialismo que sí alguna vez existió. Pero está bien, quizás investigaste en una fuente que es antigua, ¿no? Puede ser. Está bien, Eduardo, gracias. Gracias, profe. Vámonos con Jerónimo Yosafat. ¿Sí está o no? ¿No? Ok. Estoy poniendo aquí quién participará nada más para eso. Lisette Avendaño. Sí, profe. Adelante, por favor, algo que pudieras aportar sobre esos sistemas económicos. Nada más económicos, ¿eh? Ahorita en México. ¿Cómo se manejan? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Bla, bla, bla. Sí, bueno, aportando a lo de mi compañero, también encontré que Sí. ahorita, pues en el presente, la economía de México también depende de los tratados de libre comercio. Ujú. Y principalmente, pues ahorita tiene la relación con Estados Unidos, donde dirige más de la mitad de sus exportaciones. Por ejemplo, como Eduardo, ¿cuál tipo de sistema encontraste tú? Totalmente capitalista. Vamos a llamarlo socialista, no, vamos a llamarlo, ¿cómo podría ser? De otra Sí, yo, manera, que no se escuche yo tan... también encontré que la economía es mixta. Y lo encontré ¿Se trata como, así de la dos turmas? ajá, lo encontré como economía de mercado y economía planificada. Es donde está el Ok, sector privado y las empresas y todo, y nosotros como sector ok. público. Cuando se dice, perdón, que un sistema es capitalista, se referirá totalmente a que está haciendo privado todos los sistemas de salud, de educación y todo ese transporte y demás, o por qué se le llama capitalista. Mm, A pues yo cualquiera, creo ¿eh? que No, no, nada más a Lisette, a mm, cualquiera. Porque promover el comercio. ¿Y el socialista no lo promueve? Pues más bien promover el consumo, ¿no? Sería en ese caso. Como En este estar. caso más bien sería el consumismo, ¿no? Ajá, pues sí. Porque si se fijan, cómo nos bombardean de comerciales, cosas que ni necesitamos y por el comercial nos llama la atención y lo compramos, ¿no? Ok, en ese caso algo capitalista sí se refiere a eso. Pero como les digo, ¿será porque privatizan todo o no necesariamente el que privatiza es capitalista? ¿O sí? Les pregunto a todos. ¿Qué piensan? Pues que en sí el sistema capitalista se priva muchas cosas, principalmente creo que son las que son escasas en recursos para distribuirlas de una manera eficiente en lo que se ocupe, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Gracias, Daniel. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, vamos viendo ahí, vamos viendo esos sistemas. Oscar, no, Héctor, perdón, Héctor Manuel Beltrán. Perdón, Héctor Manuel.
¿no? Oscar Beltrán. Sí, profe. A ver, ¿qué más puedes decirnos de los sistemas económicos en México actualmente? ¿Sí les tocó a todos ustedes el estar con el presidente Peña Nieto, ¿no? Tendrían unos 18 años, yo creo, 17, entonces más o menos ya sabían. ¿Cuál es la diferencia con el actual gobierno y el pasado, el sistema económico? Nada más el económico, ¿eh? ¿Qué me puede decir? ¿Qué han visto ustedes en cambios con sus padres, ustedes mismos? ¿Cómo se maneja la economía, el dinero? ¿Es más fácil, fluctúa más rápido? No, no sé, ¿qué más? Pues yo creo, profe, que principalmente la inflación de todos los productos, ¿no? Pero, ok, pero eso actualmente hasta con el presidente Peña Nieto. Pues con Peña Nieto creo que no se notó tanto como se está notando actualmente. Ok, Jessica, sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más que quiere opinar? Como la Dice Jessica, la privatización, inflación. Cristian, perdón, dime. como la privatización de más servicios que antes eran públicos, o bueno, quizás los haga lleno. Se supone que, según tu punto de vista, hoy se están privatizando más cosas que antes. Pues, Sí, pues no, tú dime, no te estoy negando ni nada más te pregunto, sí, ¿verdad? Ese es tu punto de vista, que sí, en este periodo se están privatizando más. sí es lo que yo creo. La profe, Ok. Dime, también Oscar. yo vi que la caída de la economía en parte es por Ujú. la caída del precio del petróleo que está teniendo estos años. Uno de nuestros sistemas económicos, o digamos el punto fuerte, hay como tres o cuatro. Uno de ellos es el petróleo y actualmente está mal, pues para México ya no es la principal forma de generar dinero, ¿no? Antes era, creo que la principal, ahora ya no. Hay otras y otras que ni siquiera uno creería que son, ¿verdad? Pero el petróleo sí ya vino desde, creo que de acompañamiento vino a la baja. Actualmente no se diga. Se supone que nuestro actual gobierno nos dijo que nos iba a mantener los precios, ¿no? De todos estos productos derivados del petróleo, llámese la gasolina, el gas, la generación de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque fíjense bien que al contrario, creo yo, Cristian, en la época de Peña Nieto se trataba de privatizar más, ¿eh? Y por eso hubo muchas propuestas de, ¿cómo le llamaban? Reformas Reformas, energéticas. es correcto. Las reformas de todo tipo, ¿eh? La reforma eléctrica, la de educación, la de salud, la de seguridad. Ellos querían privatizar mucho. No se logró algunas, otras sí, pero porque hubo cambio de gobierno, o sea, es decir, entró el actual que es de ¿qué? De Morena y salió el PRI, porque si no quizás igual sí se hubiera privatizado mucho. No quiero decir que esté mal, ¿eh? Igual nos conviene que se privatice, igual no. Al privatizarse tenemos ventajas y desventajas de esas cosas. Pero bueno, volvamos al punto. Entonces, uno de los puntos fuertes de la economía de México es el petróleo y actualmente está bajo. Entonces, por eso sí se ve que hay menos fluctuación de dinero, aparte por la pandemia, ¿no? Que vino a 2 años ya, casi 2 años, a parar toda la economía. Entonces, no hay mucho generación y movimiento de dinero. ¿Qué otro, aparte del petróleo, es algo fuerte para la economía? Para Turismo. nosotros los mexicanos. ¿Ande? Turismo. No. Ok. Turismo, sí, México tiene vastedad de climas, ¿no? Para que vengan de otros países. Sobre todo los canadienses y estadounidenses vienen en esta época, ¿no? Porque allá hace muchísimo frío. Y aquí para ellos es como si estuvieran en un calorón. Vienen a las playas, vienen a divertirse. Entonces el turismo es importante. Muy bien, dos, ¿qué más? Pero hay uno que está ganando sobre todos, que parece que nunca se toma en cuenta. ¿No lo ubican?
que es el que nos está generando mayor plusvalía, generación de ingresos a México de dinero, que ni el turismo, ni el petróleo menos. ¿Qué más? ¿No ¿Algo no más? es por la manufactura, profe? No, fíjate que no. Con este gobierno, fíjate que muchas empresas empezaron a huir, se dieron cuenta que ya estaban eh, por plantar algunas empresas grandes como las automotrices, las de acero y otras, y se fueron por no digo que esté mal lo que hace el gobierno, pero para ellos como empresas sí estuvo mal, ¿no? Que les quisieran cobrar ciertos intereses por pisar suelo mexicano que antes no les hacían. Entonces decían, no, no, ya no me conviene, mejor me voy como a China, ¿no? Que es el lugar ahorita más barato del mundo y donde por eso se produce todo, ¿no? Porque ahí es muy barato, casi no te cobran nada. Y mientras produzcas y des empleo a las personas que viven ahí, está bien. No, fíjate que no, no es eso. Se lo voy a decir, el mayor ingreso para México ahorita son lo que envían nuestros connacionales a México, de Estados Unidos sobre todo, hacia sus parientes. Y una vez que entra hacia México, es dinero para los mexicanos, ¿no? Entonces, es la mayor inversión ahorita para México de ingreso de dinero, lo que envían las personas que le llamamos mojados, ¿no? Los que están viviendo allá de ilegales o legales, pero que envían. Actualmente es la mayor entrada de dinero a México. Piensen quiénes son. No es ni el petróleo, no es ni el turismo, no son ni los constructores de algo, de autos, no sé, no, son ellos. Y ellos están dando un plus, ¿no? A nuestra economía, los connacionales. Ahora con esto que digo que se detuvo todo, ellos son los que esa es una grabación de hace rato. Se han dado a que precisamente no estemos tan mal como deberíamos estar. ¿Se han escuchado que ahorita se quiere privatizar Comisión Federal de Electricidad y otras cuestiones? Muy poco, pero sí. Sí, entonces se fijan, ¿por qué creen que se quiere privatizar? O sea, dice, por ejemplo, como Lázaro Cárdenas, ¿no? En su momento que quitó el petróleo a los extranjeros y se lo dio a México, pero no fue de todo cierto, ¿no? Porque ya había contratos con nuestras empresas, pero ya les dijo que dentro de un tiempo iba a ser de México, pero actualmente México no puede ni producir gasolina. Entonces, importamos y exportamos y ahí estamos, ¿no? Y pagando más y cobrando menos, etcétera, etcétera. Entonces, la energía eléctrica también se quiere privatizar, pues para dar más alcance a todo México, se supone que costaría menos, aunque todo lo privado, pues se supone también que cobra más, ¿no? Eso en sistemas económicos, ¿verdad? Más o menos, ¿se fijan? ¿Cómo estamos actualmente en México? Nuestro actual gobierno no quiere decir que esté mal o que esté bien. Como todos, pues tiene sus pros y contras que hacen que algunos no nos beneficien. A ustedes, por ejemplo, no sé si a ustedes les toca eso de la beca que da el gobierno actual. ¿Les toca o no les toca actual? Está más, bueno, sí, pero está más destinado a los indígenas, creo. Pero ustedes no, ¿sí les dan becas? Sí. Se supone que sí, pero es muy rara las personas que ¿Cómo les creen? toca que sí les Se den. supone que les Sí, dieron cada 3 meses, ¿no? 4, algo así. te tienes que registrar, pero la verdad es muy difícil que salgas seleccionado para una beca. Porque, pues, por ejemplo, conozco mucha gente de prepa y de secundaria, muchísima que está becado, ¿no? Ah, de hecho, a los de prepa y sobre todo los de prepa son los que todos están becados. Ok. Pero ¿por qué están becados ellos? Pregunto yo, ¿por qué los becan? Pues supuestamente para apoyo a tanto de uniformes, útiles, como Pero, ese tipo de por ejemplo, apoyos. vamos a Universidad de Guadalajara, no hay uniformes, ¿no? En prepas. En secundaria sí, en prepas no. Entonces es donde ahí hay un conflicto de intereses en la economía. Populismo. ¿Por qué le das dinero a alguien que no necesita realmente? De hecho, personas que ya estén en prepa, la mayoría, yo creo que el 90% tiene un alcance económico no alto ni medio, pero capaz de sostener unos estudios de prepa, ¿no? Entonces, mucha gente, entre ellos yo me cuento, ¿por qué les dan beca a esas personas? Cuando ese dinero
se retiró en asuntos como de seguridad, de salud y otros puntos, ¿no? Que se retiran precisamente para dárselo al estudio, que no creo que esté mal, pero se han visto, ¿no? Muchas personas de economía alta y reciben beca, entonces, por qué le dan a ellos y no, como dices tú, a los indígenas, ¿no? Por el estilo, que deberían ser los más apoyados, parece que nadie se acuerda de ellos. Bueno, ok, venga, economía, ¿verdad? Más o menos, de acuerdo, gracias a los que participaron. Voy acá con Paola Alejandra. ¿Está Paola? Se esconden, ¿verdad? Para que no les pregunte. Roberto Covarrubias. Sí. ¿Sí estás? Ya está, venga. Entonces vamos ahora a los sistemas políticos. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es hoy? ¿Qué ha pasado? A ver, brevemente. Mm, Pues por lo que leí, antes era todo como un poco más cerrado, ¿no? Últimamente se han estado abriendo los comercios con el comercio internacional, el intercambio de productos y ese tipo de cosas. Pero político, la política en México. Deja de la economía ya. El Ah, sistema político en México, ¿cómo era antes? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo es actualmente? bueno, antes me parece que era todo como más eh, capitalista, se puede decir, de que pues era, ¿cómo decirlo? ¿Era qué? No entendí. Estoy pensando. Ah, a ver, ¿quién más? Que ayuda a Roberto. La política en México, sistemas políticos. ¿No sería neoliberal ¿Antes o actualmente? actualmente? ¿Y antes? ¿Quién es el partido que ha estado por más tiempo en el poder en México? El PRI. El PRI. ¿Cómo eran ellos en ese aspecto? ¿Eran neoliberales? ¿Eran conservadores? ¿Cómo eran ellos? Pues es muy raro, profe. Sí, como que tenían una cosa sobre otra, tanto liberal y conservadora, bueno, a mi parecer. Sí. Y solamente creo, si nos ponemos a ver desde el punto de vista desde cuando inició el PRI y hasta que se terminó el sexenio de Peña Nieto, solamente como que han visto su propio beneficio y no el beneficio como país. Ok. Hemos tenido a 3 partidos, dos de ellos, bueno, uno de ellos solamente en 2 sexenios y el otro que es el actual, ¿verdad? Pero vámonos con el PAN, que estuvo 12 años en el poder por dos consecutivos. ¿Se vio cambio alguno cuando entraron ellos para que digamos, no, pues sí, el PAN era el mejor porque el PRI robaba y no hacía nada? ¿Se vio cambios cuando entró? ¿Ustedes saben de algo? Porque a lo mejor no estaban muy niños, pero según la historia. Pues cuando estaba el PAN era más violento, ¿no? De hecho, el PAN con ¿cómo le decían a nuestro presidente etílico como el gobernador de aquí? A estaba Vicente Fox y Calderón. Él fue el que le declaró la guerra al narco, ¿no? Pero al declarar la guerra al narco no lo hizo directamente, sino fue como decirlo, voy a hacer, y hubo más violencia que nunca. Es decir, creo que a raíz de ahí es como se ve actualmente, ¿no? En México sí lo están viendo que de repente colgados en los puentes, asesinatos al por mayor. eh, Antes, en la época del PRI, no había tanto, como que yo te dejo trabajar y tú no te metes con la sociedad. Entonces eran hasta respetados, ¿no? Los narcos. No quiero decir que esté mal o que esté bien, cada quien se mete como puede ahí, pero no, estaban como ajenos, ¿no? Ellos contrabandeaban y se acabó. Actualmente no. Sí afecta a muchas personas. Entonces el PAN
no lo digo como partido, sino en este caso su ideología, dijeron que los conservadores estaban mal, que ellos iban a cambiar a México. Y sí lo cambiaron, no del todo mal, no del todo bien. Pero se fijan, entonces el PRI durante 70, 80, no más, creo que más años, estuvo en el poder. Y México creció mucho, durante mucho tiempo. No fue de todo malo. Como ustedes dicen, pues siempre tratando de aprovecharse, pues es lógico, ¿no? Hay cúpulas donde no quieren dejar el poder y vamos a, a seguir ahí, ¿no? Llegan otros y pues ganan. Ok, ¿qué más podemos decir de los partidos, de la política en México? Por ejemplo, a lo que yo he visto actualmente, muchas instituciones gubernamentales han sido destituidas y están volviendo a centralizar el poder, ¿no? Se podría Parece, decir. sí, parece que vuelven cuando es lo que criticaban, ¿no? Mucho los partidos en contra del gobierno que estaba en el poder en ese entonces, que centralizaba todo y parece que están volviendo a centralizar, fíjate. Cosa que criticaban ellos y ahora lo están haciendo. Es cierto, muy bien ese punto de vista. ¿Qué más? Ustedes como jóvenes en el sistema económico, político, ¿qué les depara? ¿Estamos bien? ¿Están mal? Ustedes, porque nosotros vamos un poquito más arriba y ya pasó nuestra etapa de cuando estábamos estudiando y veíamos a un futuro. No quiere decir que no tengamos futuro, pero de ustedes todavía está más amplio. Entonces, ustedes en la economía y política de México, ¿qué ven? ¿Qué les espera a ustedes? Sobre todo, que ustedes actúen, que no nada más estén como espectadores. Pues a lo que se puede alcanzar a ver, también, es ¿Sí? que cada vez entra más gente tecnócrata al poder. No quiere decir que toda, todavía hay mucha gente que entra por el favor, digámoslo así, pero se ¿Sí? puede apreciar ya un aumento de las personas letreadas en el poder. Entonces podemos decir que nos espera poco a poco, pues, la entrada de gente más preparada para Por así poder y eso. decirlo. Muy bien. ¿Y eso quiere decir que tal vez nos vaya mejor? ¿Sí o no? Pues ya dependerá de los intereses que existan en ese momento. Mucha gente en secciones pasados decían, ¿cómo esa persona que no tiene ni estudios es el diputado federal, ¿no? Que va a dar, que va a decidir qué va a pasar con nuestro estado o con nuestro municipio? Actualmente, como dices tú, ya hay más gente un poquito más preparada, pero yo pregunto, ¿nos irá mejor, nos irá peor con gente? Fíjense, cuando la Universidad de Guadalajara, les hablo como hace 30, 40 años, casi todos los docentes que estaban en la universidad tenían un puesto político en Guadalajara o en Jalisco. Les hablo de 30, 40 años. Y Guadalajara y Jalisco estaban muy bien, ¿no? Eran de los estados más fuertes, sí, y municipios. Entonces, como dice Rodrigo, quizás por persona preparada que estén en el poder, nos lleven a mejor causa, ¿no? Después fueron entrando personas que nada más eran amigos y compañeros y pues bueno, pero tampoco quiere decir que sean malos, ¿no? Hay algunos que fueron buenos, otros no tanto, pero bueno. ¿Qué más en cuestión de política y economía? ¿Qué más nos depara? Yo cuando estaba estudiando y iba a egresar, me tocó la devaluación de Carlos Salinas de Gortari, que para empezar no había trabajo. Él sale y deja al país casi en la quiebra, ¿no? Entonces, para nosotros como profesionistas, pues no había trabajo, tenías que trabajar de lo que fuera. Y uno decía, no, pues no manches, nos depara algo horrible. Teníamos que pensar en la posibilidad de jubilarte en algún futuro. Tenemos que trabajar ya para no perder ese beneficio que actualmente ya tienen ustedes, desgraciadamente. La economía y la política han dicho que ya no hay dinero suficiente para seguir pagando este, personas jubiladas, cuando actualmente en el gobierno le pagan a unos el oro del mundo, ¿verdad? Porque
se jubilaron a los 40 años porque ejercieron desde los 20 política y ya tienen 25 elaborando y a los 45 ya se quieren jubilar, cuando todavía no son aptos para trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué más les espera a ustedes, jóvenes, como en la política y economía de México? ¿Qué ven a futuro? De acuerdo a esto que estudiamos, que estudiaron en la historia misma nos va dando pautas, ¿no? Para esperar algo. Aparte de Rodrigo, ¿qué más? ¿Quién más? Pues a lo mejor sería dejar de trabajar más tarde, ¿no? A una edad más tardía. O empezar a desarrollar empresas propias. Sobre todo, ¿no? Que creo que es un buen punto, Mario. De hecho, el que sean ya propios y no trabajar para una empresa. Ustedes como ingenieros, yo desde luego cuando egresé, mi idea era trabajar en una empresa. ¿Por qué? Porque es la que más paga. Y no está mal, ¿eh? No está mal que piensen en trabajar en empresas, pero sí estar ya pensando en tener su propia empresa para no estar pensando en una posible, bueno, que ustedes no van a tener desgraciadamente, pero nosotros en una jubilación de 3,000, 4,000, 5,000 pesos al mes, que pues no es nada, ¿no? Pues sí, tienen que estar bien todas esas cuestiones, ustedes como futuro pues de nuestro país, ellos muy ya platicaron, ¿no? El futuro, pero sí lo son, entonces tienen que verlo, tienen que ver qué van a hacer ustedes como profesionistas, sobre todo como ingenieros, para generar, no sé, más empleo, algo por el estilo, ¿no? Entonces, todo esto de la historia de México es para eso, ¿no? Estar viendo ustedes como ingenieros en qué van a apoyar primero a la ciudad, al estado y al país, para que no cometamos errores que se han cometido o abusos o cualquier otro tipo de cuestionamiento que han perjudicado mucho a México. Entonces, un poquito de la materia es esto, ¿no? Prepararnos como ingenieros, pero como personas también, sobre todo en nuestro estado, para que crezca un poquito más. Comentarios. Yo, profe, del lado de la economía, yo creo que lo que viene siendo la moneda electrónica va a ser la que va a reemplazar pues, el dinero físico, y no solamente a nivel pues, de México, sino global. ¿Crees? Yo, por ejemplo, ahí sí, fíjate que tuve una alumna que me quería meter, ¿no? Y que invirtiera y me explicó hasta lo que no, de veras, no, nadie le entendía tanto como me explicaba. Sigo sin entenderla, esa moneda. No dudo que vaya a ser el futuro. Yo no la entiendo, quizás no soy persona que me toque la época cuando cambie, ¿verdad? Y ya estaré más, más para allá que para acá, y quizás les toque a ustedes. Y puede ser, pero ¿qué pasaría? Porque parece que va a ser global, ¿no? Esto. Sí, o sea, no me refiero especialmente o específicamente al Bitcoin, sino que, por ejemplo, actualmente y ahorita todo se maneja con transferencias y ya se ve muy Ok. físico. Ya, eso sí. Si te fijas, ya casi nadie maneja efectivo, ¿no? Está muy raro, ya puras tarjetas, depósitos, transferencias. Y el dinero por ahí está, pero todos así manejamos eso. Y es cierto. A ver, está interesante. ¿Es lo mismo la moneda física que esto? Viene siendo, bueno, yo vi un video un poco extraño el video e interesante, que se Sí. llama dinero imaginario, porque, o sea, realmente no estás ni tocándolo ni lo estás viendo, o sea, solamente estás haciendo transacciones con él. Es correcto, como te digo, ni siquiera lo ves, ¿no? Ni siquiera, ya lo tienes, pero hay que dejarlo ir porque necesita otras cosas, ¿no? Antes el dinero llegaba de manera física, digamos, con ollas, con ropa, ni siquiera te pagaban con dinero, ¿no? Pero lo tenías ahí y ya no salía de contigo para empezar. Podías comprar otras cosas, pero lo tenías. Después vino la moneda o el billete, como quiera, y pues lo tienes, ¿no? De repente planeas y dices, esto aquí, 50 para allá, 100 para acá, vamos a esto. Pero ahora no, o sea, sí se puede planear, es correcto, pero fluctúa, nada más está ahí flotando. Entonces, todo esto también puede perjudicar a una economía. No digo que esté mal, porque actualmente se maneja en todo el mundo de esa manera. Y si no llevas tu tarjeta y vas a un país, no sé, Europa, tienes que llevar un buen de billetes, ¿no? Y hasta yo creo que es raro ya que alguien pague así. Todo eso es la economía, ¿no? Que va cambiando. Pues luego a ustedes les puede tocar todo esto que dice Jessica, y yo creo que sí, ya no estamos lejos, ya está casi a punto.
No digo un año ni dos, pero de que se quite por completo moneda, ¿eh? Entonces, póngale unos 20, yo creo, no más, y va a ser todo digital. Entonces, imagínense la forma de trabajar de ustedes, de generar dinero, entre comillas. Bueno, sí lo van a generar, pero ya no tocar, no es algo que nosotros de mi época no concebimos todavía. A veces yo no quiero comprar en Mercado Libre porque digo, me van a estafar. Mi dinero, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Sí me entienden? Entonces, pero ustedes ya lo manejan como algo, nacieron creo que con eso, entonces, pues ya es algo normal para ustedes. Entonces, ¿cómo vamos cambiando, no? Economía, política va a cambiar, de hecho está cambiando, dijeron aquí, más tecnócratas, pero no necesariamente quiere decir que son buenos, ¿eh? Hay algunos que no deberían estar, pero bueno, también. Y puede ir creciendo esto, modificándose en ciertas maneras. Actualmente, como ya saben, ya creo que hay más mujeres en la política que hombres. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando, no? Antes ni por error pensar que mujeres gobernaran un estado como actualmente se hace. Un país en México todavía no se da, pero yo creo que no tarda. Pero eso no ha Pues cambiado la política. también ese es un punto importante de la política actual en México. De hecho, el país está siendo cada vez más liberal que conservador, dejando atrás, por ejemplo, cada vez se ven más oficiales las tendencias de legalizar el aborto o este, tendencias actuales que de otros países que toman gran popularidad por nuestra generación, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, como ves ahora, en mi época, mm, mi esperanza, no digo que esté mal, pero que dijeran que no era ni él ni ella, ¿no? Que era, ¿cómo le dicen? Ella, creo, no sé qué cosa, o sea, no me inventes eso, ¿dónde salió o qué? Economía, ¿no? Política, todo va surgiendo a raíz de todos ellos. Me conviene más, como estos son modismos, tal vez son derechos que se han ganado esas personas, no lo sé, pero ahí está, ¿no? Entonces ha evolucionado y va a evolucionar todavía más con ustedes. Entonces todo esto, economía y política va de la mano y conlleva lo que dices tú, José, creo que dijiste. Esas cuestiones, ¿no? Que parecen triviales, pero que, por ejemplo, actualmente ya no concibe una mujer solamente estar en la casa, ¿no? Haciendo qué hacer. Ella para eso estudia y quiere trabajar. Conlleva muchas cosas, ¿no? Que tal vez sus hijos están solos, pero no es obligación de la mujer, ¿no? También puede ser del hombre. Pero sí me entienden esos puntos que han cambiado la economía y la política de México. Y no nada más de México, del mundo entero. Leonardo. Bueno, como usted comentaba, también como que se está dando una revolución tanto a nivel, se puede decirlo, a nivel moral y a nivel pensamiento, que en unos cuantos años más va a significar como que otra parte importante de la humanidad y como que a estudiarse esta revolución, así a mi parecer, que se está viviendo. También algo en lo político, pero en lo político creo que sí se va muy atrasado a cuestionar lo que es como uno como ciudadano. Sí hay mucha evolución. Sí, de hecho, por ejemplo, ustedes, creo que antes lo que decía el político se hacía, ¿no? Nadie le podía reclamar. ¿Por qué? Pues era el político y lo hizo el presidente, el gobernador, el diputado. Ahora no, le estamos exigiendo. Y ustedes con mayor razón, ¿no? Hay formas de ver si está haciendo fraude o no. Antes no, morían y eran ricos forever and ever, sus hijos, nietos y demás, ¿no? Ahora está un poquito modificado todo esto. Y como les digo, toda la economía política se va modificando. Vemos actualmente, por ejemplo, las niñas estas feministas. Lo menciono porque vean algo importante. Si a ti te agarran grafiteando un monumento nacional, ¿qué pasa? Si a ti te ven solito, Te detienen. grafiteando, te detienen. Estas mujeres grafitean monumentos nacionales históricos y no les hacen nada. ¿Por qué? Pregunto yo, ¿por qué? Porque es parte de una huelga, profe. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Si están dañando propiedad privada. Bueno, a lo que yo sé,
Perdón. Sí, dime, A lo, dime. a lo que yo sé, de hecho existen hasta reglamentos para hacer, depende del tipo de huelga. Debe haber Ok. tratados y cosas así. Y eso, a lo que se recuerdo, se le debe informar también al gobierno que se hace una protesta tal día para que ellos mismos sepan lo que pueden esperar y que el gobierno no puede meterse con la gente porque Muy también bien. se pueden generar problemas muy graves, eso puede llegar Es hasta el acabar gobierno, hasta en ¿no? guerras, ¿no? Ujú. Es lo que les digo. O sea, si se fijan cómo ha cambiado la política, toda la estructura social de México. Antes, una huelga, estabas en tu fábrica y no caminabas por las calles. Me explico, hacer estos daños. Era en tu fábrica nada más, la huelga, te plantabas ahí y se acabó. Ahora no, esto de las feministas, ¿no? Hacen y deshacen. Como dicen ustedes, está en su derecho. Pero cómo han cambiado las leyes, ¿no? Para que tengan ese derecho. A eso me refiero. No porque esté en contra de ellas. No estoy ni a favor ni en contra, ¿eh? Les digo, no, defiendan su derecho, está bien. Mientras no afecten el mío, está correcto. Entonces, por eso digo, no, cómo cambia, cómo evoluciona todo, ¿se fija? Con ustedes va a cambiar. Y entonces, por eso lo que les estoy diciendo, hay que mirar hacia dónde vamos y cómo vamos, para precisamente tratar, como sociedad, como persona, de no, eso de tratar, pues es muy vago, ¿no? Porque a veces no depende de ti. Pero bueno, más o menos en cuestión de estas historias que tenemos ahorita que estamos checando. Más comentarios, caballeros y señoritas. Señoritas y caballeros. En cuestión a la tarea. Gracias por participar. De hecho, a muchos de ustedes los tomé, otros no. Les soy sincero. ¿Por qué? Porque me gusta ver quién participa. Al final del semestre, muchos sacan 99 puntos y me dicen, bro, me faltó uno. Checo mi lista y digo, tuvo 4 o 5 participaciones, muy bien. Ya está tu punto. Nunca les quito, como les digo, pero puedo dar. Y gracias precisamente a esta participación que hacen ustedes. Muy bien, ¿algún comentario más con respecto a lo de la tarea? Profe, no, ya es mi primera clase apenas y llegué tarde. Pero Valdés, Rodrigo, Sí, entonces ¿qué tiene? quería preguntarle cómo va a ser la dinámica de la clase. ¿Va a ser cada ¿Ves? martes o...? ¿Pero por qué? Porque se supone que la otra semana también te envié link Sí, para que sí te me llegó, conectaras. pero no estaba atento a mi correo. No pude entrar, la verdad. No, entra a mi canal, aquí está. Ujú. Aquí está el video, míralo, el de la semana pasada. O no sé cuándo fue, cuando tuvimos clase. No recuerdo. Y chécalo, busca la materia de problemas socioeconómicos de México y lo miras. Ok, No tenemos perfecto. clase, no sé si vamos a regresar. Yo creo que sí. Si regresamos, pues es la misma situación. Nos vemos ahí, platicamos sobre el tema de la clase y les dejo más, etcétera, etcétera. Pero mira ese video, por favor. Ok, perfecto, maestro. ¿Ya Entonces, vi el link, eh? le preguntaba que el jueves no, bueno, me fijé en el correo, estaba atento y no mandó link. ¿Va a ser cada Sí. martes? No sé, ¿les envié el link este jueves? Pasado, pues. No, No. profe. No, entonces algo pasó, pero sí se supone que debemos estar los jueves también, ¿eh? No Ok, sé, de verdad algo pasó. bueno, entonces, todo es por correo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? Tarea. Eso de la semana 1 hasta la 2. ¿Qué es la bolsa de valores y cuál es el Fondo Monetario Internacional? ¿Y cómo afecta eso a México? Estos organismos a México. ¿Dudas con respecto a la tarea? Ninguna, profe. ¿Hasta cuándo tendríamos para entregarla? ¿Cuánto les di? ¿Miércoles? Creo que les di, ¿no? Sí, profe. Igual.
Esta vez como es lunes, pues bueno, martes, perdón. Hoy es martes, no, tienen hasta el jueves, les voy a dar otro día. Si fuera lunes, sí. Ok, profe. Siempre son 2. ¿Algo más? ¿Preguntas? No importa ninguna, profe. Muy bien. Entonces, pues bueno, así lo dejamos. Voy a dejar de grabar. Al rato subo el video. Pues si tienen algo ahí pueden comentar. Siempre comentarios de